Armenia Quindío, Ciudad Milagro. La casa que había en esa esquina era una casa de bareque y se veían como las tejas salían disparadas. Y en la calle 21 con carrera 23, en la esquina de lo que fue el cuerpo de bomberos de la ciudad de Armenia. Aquí estoy con mi capitán Ciro Antonio Huiza. Mi capitán, ¿qué pasó ese día el 25 de enero? Bueno, lo que pasó ese día fue algo muy horrible. Aclaramos, 25 de enero del año 1999. Ya vamos acercándonos a 26 años. A 26 años de haber ocurrido ese terremoto. Horrible, porque en el año 79 hubo otro y anunciaron que en 20 años se presentaba otro y así fue. Repitencia entre 20 y 25 años. Vamos para los 26 años. Dios no quiera vuelva a pasar una cosa de esas. Pero sí debemos estar muy preparados. Y ese día en específico, me dice usted que acababa de salir. Sí, yo salía y iba ahí en la esquina. Ahí. Yo estaba saliendo ahí cuando el movimiento, yo vi caer ese cuartel. Y vi cómo colapsó ese cuartel y esto acá al frente. Todo esto que se cayó, que yo lo vi caer. Y ahí me dirigí sí, a la casa por mis hijos, porque yo vivía ahí a la vueltica, que también se cayó. Entonces yo me fui a rescatar a mis hijos y a mi esposa. Y ahí luego, como a ellos no les pasó nada, porque yo les tenía un plan de contingencia, que es muy importante que tengan en cuenta el plan de contingencia familiar. Entonces mis hijos y mis esposas se hicieron donde tenían que hacerse, porque colapsó también en la casa donde yo vivía. ¿Cuántos muertos se tuvo acá? Bueno, ahí... Y esto es un homenaje muy respetuoso para los compañeros que ahí cayeron. De bomberos fueron 5 unidades que fallecieron ahí, la señora del aseo, la señora de un bombero que quedó atrapado con el bombero Amaya, que la quedó abrazado con ella. Sí. Entonces la recomendación es eso, el plan de contingencia familiar es muy importante. No es que el esposo, la esposa o el hijo le quieran dominar la vida, no, sino, vea, voy para tal parte, voy a estar por tal lado. No más, no necesita que diga qué voy a hacer, no, ¿dónde está? Con eso si pasa algo, ¿saben dónde está? Me pasó a mí. Plan de contingencia fundamental. Y funciona el plan de contingencia que debe estar en este momento activo, es fundamental por supervivencia. Muchas gracias, mi capitán. Claro que sí. Y en la carrera 21 con calle 23, una historia que es para pensar y reflexionar. Se estaba celebrando la culminada de este edificio. La mamá dueña del edificio con sus hijos estaban celebrando en una casa enfrente y a cada hijo le tenía un piso. El edificio estaba terminado, el edificio estaba con todo, con ventanas, terminado de un todo, y estaban celebrando en un almuerzo el 25 de enero la entregada y que le iba a entregar a cada hijo el piso. Se dio el siniestro, la casa donde estaban celebrando el almuerzo colapsó, todos fallecieron. No ha habido doliente. Las familiares no lo han reclamado. Este edificio ha estado ahí, ya va para 26 años, ahí quieto, no le dicen, no, que no le pasó nada. Al edificio se le robaron ventanas porque no había doliente, no lo han reclamado y es el Estado el que tomó posesión de este edificio. Esta es una historia de mucha reflexión que nos dejó ese 25 de enero del año 99, una trágica historia. Las estructuras se arreglan y los recuerdos se van con los viejos de esa fecha. La experiencia en algunos y las generaciones después del 99 simplemente no vivieron este terremoto, pero pasó. Estamos en la calle 21 con carrera 19 esquina. En esta esquina, algo bien particular, un edificio de 4 o 5 pisos colapsó. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se nota en los escombros? Los tanques de agua de reserva. Era mucha agua que se había colocado en la parte del techo. Cuando empezó el movimiento telúrico, esta gran masa de agua desestabilizó el centro de masa y fue una de las cosas que ocasionaron de que estas edificaciones colapsaran. Y es lo que vimos mucho en el centro, el colapso de edificaciones
porque los tanques de agua de reserva desestabilizaban el centro de masa de la edificación. Aquí se tuvieron varios muertos y al frente habían varios edificios en toda esta zona que colapsaron. Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Como dato particular, en esta esquina había una casa de 2 pisos, una casa alta, y la casa tuvo entre colapso y desplome porque cayó una encima de otra y parte cayó a la vía. ¿Qué pasó? Primer piso, generalmente lo que hacían era un negocio, tumbaban mamposterías, dejaban solo columnas, pero como el tipo de vivienda en ese entonces, para el año 1999, no era antisísmica, claro, al haber solo columna y en este movimiento telúrico, por eso las viviendas colapsaron. Techo caía encima de todo y lo que vemos en la toma es un arrume de escombros, mucho ladrillo, mucha guadua podrida, mucho bareque, pero el hierro en sí se veía muy poquito en este arrume de materiales que se veían en la calle. Estamos en la carrera 19 con calle 18. El saldo final fue de 1.185 personas fallecidas, 8.536 heridos y más de 35.000 viviendas destruidas. La mayor parte de la tragedia se registró en Armenia, donde centros médicos, colegios, hoteles, estaciones de policías y de bomberos se vinieron abajo. Calle 19 con carrera 18. Estamos en la esquina, lo que anteriormente era ley. Aquí fue como muy siniestro, porque aquí tuvimos una experiencia como fuertecita. Aquí arrumaban a todas las personas que iban encontrando y en el largo de esta calle había un arrume de personas fallecidas. Parte de la edificación de este lado colapsó encima de un carro y de esta parte era crítica. ¿Qué experiencia curiosa tuve aquí? Aquí era como un auxiliar de bachiller que me iba a decomisar la cama y yo, no, usted no me la puede quitar, y me tocó irme de acá porque ellos decían, es que usted no puede filmar. Y yo, ¿por qué? Si estoy haciendo periodismo. No me querían dejar filmar. Lo que logré capturar ese día fue corriendo por todas partes porque la poca policía que había, porque es que el cuartel de la policía también colapsó, aparte del cuerpo de bomberos. Esto era un caos. Las vías eran unos para arriba, otros para abajo. Había gente caminando, niños, yo no vi niños caminando en la calle, vi mucha gente adulta para arriba y para abajo. Y peor aún, sobre la montonera de escombros, gente saqueando. Desde los primeros momentos empezaron los saqueos. Estamos en la calle 17, entre carreras 18 y 19. En todo este sector eran casas de bareque. Pero ¿qué pasaba? La gente quería mostrar mucha opulencia y pusieron a estas casas de bareque una serie de material de concreto y unas fachadas súper pesadas. El día del sismo todo se cayó, por eso en todo este andén se ve tantos escombros. Aquí hubo muchos muertos ese día. Estamos en la esquina de lo que fue la Galería de Armenia. Aquí construyeron el CAN. Siempre se pensó que se construía el CAN y se quitaba toda la problemática, pero la idiosincrasia del pueblo quindiano, ¿qué pasó? Toda la gente del pueblo, todos los campesinos, la gente recolectora de café siguió llegando a este sitio y todavía es el punto de encuentro de todo el campesinado en el Quindío de Armenia, en este sector. Y un sitio muy representativo. Esta esquina, el edificio era llamado Sándwich Cubano. Sándwich Cubano porque en su primer piso estaba sándwich, era como el sándwich cubano, era muy representativo acá y creo que todavía lo es a 26 años después. Eso colapsó. Ahí habían en esta esquina 2 torres. Yo tuve oportunidad de vivir aquí 5 años y 2 torres. De las 2 torres se cayó uno y en la torre que se cayó era donde estaba el apartamento de mi madre. Todo se perdió, todo se vino abajo. Pero aquí nosotros, ¿qué podemos apreciar? El mismo día la gente decía, no, es que yo vivo acá y me estoy llevando el colchón, me estoy llevando el televisor. Ese mismo día se empezaron a ver saqueos. Sí, algo bien tenaz en este terremoto, que Armenia se llenó de gente de todas partes. Aquí llegaron gente de todos los departamentos, aparte del caos tan tenaz que había de desorden porque no había policía, porque el cuartel de la policía colapsó. Cuerpo de bomberos no había, esto era un desorden, se violaba vía para arriba, para abajo, las vías colapsadas. Esto lleno de gente mirando a ver qué se llevaban, empezaron los saqueos y fue una cosa terrible. Estamos en la calle 21 con carrera 13, aquí en la esquina de la catedral.
y un orgullo de la ingeniería aquí en Armenia. En esta parte estaba la asamblea, era una gran construcción saliente y era el orgullo porque eso nunca se había caído. En el sismo colapsó. Calle 21 con carrera 15, en ese edificio que está de rojo ahora, ahí era donde estaba funcionando una corporación financiera, Colmena. Todo abajo era destapado, ya quitado mampostería para aprovechar todo ese gran salón del primer piso como espacio para la corporación. Era un espacio muy grande, era una corporación de mucho movimiento. Colapsó, todo el edificio colapsó, pero aquí se notó mucho también los tanques de agua de reserva que cayeron sobre todo, era un desplome, un arrume grande de cemento y ladrillo porque la parte de hierro poco se veía, muy poco se veía lo que era hierro, mucho cemento, mucho material de desecho, pero no más, no se veía casi hierro en ese punto. Estamos enfrente del edificio Córdoba, en toda la esquina de la calle 21 con carrera 15. Qué particular aquí en este punto, había un gran edificio más nuevo enseguida, y el edificio empezó a ladearse y el edificio se cayó. Y al edificio Córdoba, un edificio de tantos años, no le ha pasado nada y sigue en pie este edificio. Fueron muchos recuerdos de esa época, muchos testimonios. Aquí estoy con don Henry Aristizábal. Don Henry, cuénteme usted qué vivió ese día del 25 de enero del año 99. Ya vamos para 26 años. No, para 26 que es un horror lo que pasó. Fue terrible, ¿cierto? ¿Y qué recuerda de ese día? Estamos aquí frente de lo que fue el Hotel Palatino. Allí era el Bochica. Era un barcito de mucho. Guadalajara. Ah, era el bar Guadalajara, era muy reconocido. Muy reconocido acá. Sí. ¿Y usted dónde estaba? Yo tenía que entrar ahí a una oficina de sindicato. Sí. Y ese día tenía que entrar y cuando vine estaba la puerta cerrada. Y entonces no pude entrar y me paré ahí. Y no me di cuenta que una niña salió con un niño y fui a entrar y ya él había cerrado la puerta. Y cuando cerró la puerta... Se vino el desplome de todo. Se vino el desplome y eso cayó como... A mí lo que más como me cáscara impactó... de huevo. Y cuando se desplomó eso me tocó que brincar al frente que era lo de Flamingo. El parqueadero de Flamingo y eso es unas mallas... lo que es ahora Flamengo, porque sí, eso era un parqueadero normal. Parqueadero, lo que era. Y ahora me tocó que brincar esa malla que estaba ahí me rompí por aquí todo eso. Donde no alcance a brincar ahí, ahí me... queda, porque las paredes de ese edificio tan grande sí, alcanzaron a caer casi al punto donde estaba él. Por eso se golpeó. Porque él por llegar a salvarse se pegó contra esa malla. No, y si hubiera estado eso abierto, ahí estaba muerto. Donde hubiera estado ese lugar, ahí hubiera quedado. Mucha gente. Don Henry, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Toda la edificación detrás mío, el Hotel Palatino, era un hotel de mucho renombre, pero si observamos qué quedó del Hotel Palatino, quedaron ladrillos, quedaron guaduas, esterillas, eso parecía como de bareque, era un bareque revocado y reforzado. Se le subieron mucho peso al material de bareque, por allá de pronto de la época de 1900, de la colonización antioqueña. Ese peso se vino, hubo muchos muertos acá, habían incluso unos jugadores de un equipo de fútbol famosos, ahí quedaron. Y vemos una señora como no sé qué estaba buscando, muy triste en la parte de arriba, en los escombros. Esto generó mucha tristeza, mucho caos. Recordar el pasado es no volver a cometer los errores en el presente. Si te ha gustado el video, compártelo en tus redes sociales para tener presente lo que tenemos que hacer en un siniestro de estos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación del nuevo contenido. Y vamos para el Parque Cafetero para luego pasar al sector del Parque Uribe.
El terremoto de Armenia, ocurrido el 25 de enero de 1999, fue un evento sísmico devastador que impactó significativamente a Colombia y se registró en todo el mundo. Con una magnitud de 6.1 a 6.2 en la escala de Richter, el sismo tuvo su epicentro en el municipio de Córdoba, Quindío, a una profundidad de aproximadamente 17 a 21.6 kilómetros. Se estima que la energía liberada por un terremoto de esta magnitud es equivalente aproximadamente a 12.000 toneladas de TNT. Esas de la 30, chino. La falla de Romeral tuvo una influencia significativa en el terremoto de Armenia en el año 1999, siendo un factor determinante en la actividad sísmica de la región. La falla de Romeral es una estructura geológica que se extiende a lo largo del eje cafetero, donde convergen las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Sudamérica. Esta convergencia genera una alta actividad sísmica en la región, haciendo que sea propensa a terremotos. El epicentro del centro se localizó directamente sobre la falla de Romeral. Esto significa que el movimiento sísmico se originó en esta falla, liberando una gran cantidad de energía acumulada a lo largo de los años. Armenia está situada sobre suelos volcánicos y rellenos antrópicos, lo que afectó la estabilidad de las construcciones. La combinación de estos suelos con la magnitud del sismo provocó un fenómeno conocido como resonancia, amplificando las vibraciones sísmicas y causando un daño significativo a las estructuras. Muchas de las edificaciones de Armenia, especialmente en el centro histórico, eran antiguas y no habían sido construidas bajo las normas sismoresistentes actuales. Los materiales utilizados, como el adobe, el bareque, eran muy vulnerables a los movimientos telúricos. El suelo de Armenia, especialmente en ciertas zonas, es relativamente blando y amplifica el movimiento sísmico, lo que aumenta el daño en las estructuras. Muchas construcciones, aunque relativamente nuevas, tenían diseños estructurales que no eran adecuados para resistir un sismo de la magnitud de lo ocurrido en el año 99. El terremoto llevó a una reevaluación de las normas de construcción en Colombia, impulsando mejoras en los códigos sísmicos para garantizar que las nuevas edificaciones fueran más resistentes a futuros sismos. También se establecieron sistemas de alerta temprano y protocolos de emergencia más robustos. La economía local, basada en gran medida en la industria del café, sufrió gravemente. Aproximadamente 8.000 fincas cafeteras fueron afectadas, lo que tuvo repercusiones significativas en el sustento de muchas familias. La tragedia unió a la comunidad y generó un fuerte sentimiento de solidaridad. La ayuda humanitaria llegó de todo el mundo y se establecieron redes de apoyo mutuo para ayudar a las personas afectadas. Sus efectos se extendieron más allá de la destrucción física, impactando en múltiples aspectos de la vida de los habitantes y dejando lecciones importantes para la construcción de un futuro más resiliente. En esta esquina
Calle 27 con carrera 3, estamos a una cuadra del Parque Uribe. Aquí había un edificio muy alto de apartamentos, no tan viejo, estaba más bien recién construido. Este edificio tuvo una particularidad, fue que el edificio se desplomó, se fue para un lado. La gente del primer piso quedó mirando el cielo. Recuerdo que una persona muy allegada, muy de la familia, estaba en el primer piso. Cuando ella miró para arriba, vio el cielo, se murió de un infarto. Fue trágica esa muerte de esa persona, muy allegada a la familia. Y con un amigo de toda la vida, Sí, de Miguel Ángel Aldana. Trabajamos Miguel en el Ángel, 82. cuénteme, amigo Miguel Ángel, ¿dónde lo cogió el terremoto? El En el terremoto. año 25 de enero del año 99. 1:19 de la tarde. 1:19, la primera, el duro. El terremoto. 6.1 en la escala de En Richter. ese momento preciso estaba entrando yo a mi casa en un barrio que se llama Marco Fidel Suárez. En ese barrio no pasó nada, pero se fue la luz, se fue el agua, algo grave pasó. Yo cogí mi motico, yo tenía una motico y subí al centro porque mi familia toda vivía aquí en este sector, mi señor. Tengo para decirle que yo subí por el área de las 50 porque por el área de las Acacias no se podía pasar. Todo era tapado y Sí, no podía andar, postes pero caídos. violando vías. No, yo me subí por las 50 y me tocaba subir la moto por encima de postes y cosas y ya empecé a ver muertos tirados y qué cosa más horrible, más impresionante. Y la familia cuando llegó aquí. Esa 18, espere, ya le cuento que es lo terrible. En la 18 cojo yo esa 18 y todo caído, toda esa postería caída, todo atravesado en la calle, no pasaba ningún carro. Llegué yo a la carrera 13 con calle 26 y veo ese edificio de la policía colapsado. 2 cuadras, de aquí para Sí, 2 cuadras. vea, plancha con plancha. ¿Y sabe qué ingeniero hizo todas esas obras? No sé. Ah, bueno.
era especialista en hacer ese tipo, casi todas las horas se le cayeron. Y algo bien particular, no digamos el nombre porque aquí la gente lo quiere escribir, hágale. Había una particularidad de ese ingeniero, dentro de las columnas colocaban una guadua para ganar material. Ganar material, sí. Inclusive él fue el que construyó las casas, donde era la casa paterna. Y barrio La Brasilia, que se le cayó casi todo. Entonces yo llego a las 13:26 y veo el edificio de la policía plancha con plancha. Ahí no quedó nada. Cuando escuché que habían sacado muchos niños muertos de una guardería que había en el sótano, correcto. Y entonces yo me quedé para ahí unos 15 o 20 minutos, yo no quería ni seguir porque me imaginaba cómo estaba mi familia. Mi familia estaba, yo dije, no. Ahí abajito, ¿cierto? Sí, no, es que ahí a la vuelta, Rincón Santo. Y bueno, al fin cogí fuercita. Era la familia Aldana, porque yo era amigo de todos ustedes allá. Y arrimé cuando ya veo que las casas medio caídas. Las viejitas. Y todo el mundo en la calle. Y entonces ya llegó la familia. Cuando estás, que era una hermanita, Ligester, que trabajaba en la Bella, maestra también, y que no estaba por ninguna parte. Yo me fui en esa moto a buscar a la muchacha. Y allá, vea, le cuento una cosa a mi jefe. Una cosa triste que yo he visto en mi vida. A un señor que estaba sentado con una niña como de unos 6 años aquí en los brazos y un poco de marranos muertos. Se cayó la Elba sobre los marranos y mató a la niña también. Y era el señor llorando ahí con la niña muerta y mi hermana ahí con el señor, pues ya que iba a dejar solo a la señora allá. Entonces ya la convencí, entonces ya me la traje para casa, pues haciendo de ver que mi papá, que mi mamá, que todo el mundo estaba pendiente del asunto de ellos. La familia mía no sufrió. Otra cosa que me pareció terrible, que nunca se me va a olvidar, mi amigo. El miércoles, eso fue el 27 o el 28, creo que fue el miércoles, el entierro masivo, 19:21. ¿Y usted recuerda Volquetas, Palacio de Justicia? Eso era de aviones, eso llevaban muertos. En la Plaza de Toros. Aquí. Aquí el Parque Uribe era un hotel, porque eso se llenó de gente mirando dónde iba a pasar la noche. A llegar a tener la armonía con Dios. Y de tener plan de contingencia, que si vuelve a ocurrir algo como esto, no, es que estemos no preparados. No puede ser así. Debe ser como hacen en Norteamérica, en temporada de ciclones, que todo el mundo tiene sus mercados acumulados, su agua, sus Pero cosas. aquí tenemos el mercado acumulado para el día, papá, porque no da para más. Si acaso. Oiga, me encantó saludarte. Muy amable. Me encantó si pude servirte en algo. Muchas gracias, mi amigo. Fue agradable verte otra vez, Muy tanto amable, tiempo sin verte. Buen día. Muy gentil. Estaba filmando yo la fachada de las casas en esta calle. Y en ese momento eran las 5:45 y empezó la réplica. Yo simplemente me parqué y empecé a filmar. La casa que había en esa esquina era una casa de bareque y se veían como las tejas salían disparadas. El tiempo que duró la réplica de las 5:45, ese tiempo lo duré filmando. La gente corría. Aquí era impresionante porque en este lado se veían gente adulta rezando, implorando el perdón de Dios en todo este parque. El árbol todavía está, ya son recuerdos de muchos años. Y algo bien particular en esta esquina es que había una casa en ese ladito de allá. Era una casa de 3 pisos, pero era como un inquilinato grande para el lado de allí. Todo esto colapsó, eso se vino y hubieron muchos muertos en esa parte de allá. Fue duro, allá en esa parte colapsó y se vino toda esa parte de esa edificación. Una casa de 3 pisos, al piso se vino todo. Venga, ¿quién está tirando eso?